Había soñado con esta noche durante años. Mi primera exposición de esculturas, organizada en una galería pequeña pero elegante en el corazón de Madrid, se sentía como la culminación de cada noche sin dormir, cada fracaso convertido en lección, cada fragmento de mí misma que había vertido en arcilla y bronce. El ambiente era mágico, luces tenues que bailaban sobre las paredes blancas, mi nombre impreso en dorado sobre la entrada, y ese aroma a nuevo comienzo que flotaba en el aire. Carmen, mi mejor amiga desde la universidad, había llegado temprano para ayudarme con los últimos detalles. ¿Estás lista, Lucía?, me preguntó mientras ajustaba el collar que me había regalado para la ocasión. Es tu momento. Lo has conseguido. Sus palabras intentaban calmar mis nervios, pero mi corazón latía con tanta fuerza que temía pudiera escucharse por encima de la suave música ambiental. Había invitado a todos, familia, amigos, algunos críticos de arte locales y unos cuantos coleccionistas que Carmen, quien trabajaba en otra galería en el barrio de Salamanca, había convencido para asistir. Pero sobre todo, estaba Javier, mi marido, de pie junto a mí, sosteniendo mi mano mientras esperábamos el momento de la revelación. Javier siempre me había apoyado, o al menos eso creía yo. Me había visto luchar contra rechazo tras rechazo durante los 5 años que llevaba intentando abrirme paso en el competitivo mundo del arte madrileño. Fue él quien insistió en celebrarlo a lo grande esta vez. «Mereces ser vista, Lucía. Tu talento merece un escenario digno», me dijo cuando firmé el contrato con la Galería Espacios Abiertos. El vino se estaba enfriando, la lista de invitados estaba completa, y yo llevaba puesto el vestido rojo que él siempre decía que me hacía parecer poderosa. Me lo había comprado en el Corte Inglés, usando los ahorros que tenía guardados para emergencias. «Esto es una emergencia de felicidad», bromeé conmigo misma mientras pagaba, imaginando este preciso momento. La propietaria de la galería, Soledad, una mujer de unos 60 años con una presencia imponente y un ojo crítico legendario en el circuito artístico de la ciudad, se acercó a nosotros. «5 minutos, querida», anunció, apretando ligeramente mi hombro. «La gente está entusiasmada. Has creado bastante expectación». Miré alrededor y vi a mis padres conversando con mi tío Alberto, quien había venido desde Sevilla específicamente para la exposición. Mi madre se veía radiante, finalmente convencida de que aquella decisión de abandonar el negocio familiar de panadería para estudiar Bellas Artes no había sido un error. Mi padre, siempre más pragmático, parecía nervioso pero orgulloso, ajustándose la corbata cada pocos minutos, un gesto que hacía siempre que estaba emocionado. «¿Nerviosa?», me susurró Javier al oído. «Aterrorizada», confesé, apretando su mano, «pero también lista. Esto es todo lo que siempre quise. Y solo el comienzo», respondió, besando mi mejilla. Las esculturas, cubiertas por telas de seda negra, esperaban su momento de gloria. 7 piezas que representaban mi evolución como artista. La primera, una madre con su hijo, inspirada en las tardes que pasaba viendo a mi prima Elena con su bebé en el Parque del Retiro. Otra representaba a una bailarina, abstracta pero reconocible, capturando ese momento perfecto entre el movimiento y la quietud. Mi favorita era quizás la más personal, un árbol retorcido que simbolizaba los recuerdos familiares, con pequeños objetos incrustados en su corteza de bronce, un dedal que perteneció a mi abuela, una llave de la primera casa donde viví con Javier, un trozo de la pulsera que llevaba el día que vendí mi primera pieza. Soledad hizo un gesto a los camareros, quienes comenzaron a repartir copas de cava entre los invitados. Las cortinas estaban a punto de levantarse. Era el momento que había imaginado innumerables veces mientras trabajaba en mi pequeño estudio en el ático de nuestro piso en Lavapiés, donde el calor en verano era insoportable y el frío en invierno me obligaba a trabajar con guantes sin dedos. Alguien redujo la música. Soledad se aclaró la garganta, captando la atención de todos. «Buenas noches y bienvenidos a Espacios Abiertos. Esta noche tenemos el honor de presentar Fragmentos de Existencia, la primera exposición individual de Lucía Mendoza». Los aplausos llenaron la sala. Vi a Carmen guiñarme un ojo desde el otro lado de la habitación. Mi madre se secó una lágrima discreta. El brazo de Javier rodeó mi cintura, y por un momento me sentí invencible. Lucía ha creado un conjunto de obras que exploran la fragilidad y la fortaleza del espíritu humano, continuó Soledad. Sin más preámbulos, les invito a descubrir su extraordinario talento.
La señal fue dada. Los asistentes de la galería tiraron simultáneamente de las cuerdas que sujetaban las telas. El sonido de la seda deslizándose fue como un suspiro colectivo. Pero entonces, mi mundo se quebró. Donde debería haber estado mi madre de bronce sosteniendo tiernamente a su hijo, solo había fragmentos esparcidos. El pedestal de la bailarina estaba vacío excepto por un trozo retorcido de metal. Mi árbol de recuerdos yacía en pedazos, sus pequeños tesoros dispersos como si una tormenta hubiera arrancado cada hoja y rama. Todas y cada una de mis esculturas estaban destruidas. Un silencio absoluto cayó sobre la galería, más pesado que cualquier grito podría haber sido. Mi respiración se cortó. El mundo pareció detenerse mientras mi mente intentaba procesar lo que veían mis ojos. Sentí que el suelo bajo mis pies desaparecía, como si me hundiera en arenas movedizas invisibles. Me giré lentamente hacia Javier, esperando ver en su rostro el mismo horror que seguramente reflejaba el mío, esperando encontrar en sus ojos la promesa de que juntos superaríamos esto, que era algún terrible accidente, que quizás durante el transporte, pero lo que vi congeló la sangre en mis venas. Javier no parecía sorprendido, no parecía horrorizado, y definitivamente no parecía preocupado por mí. En su rostro, habitualmente cálido y amable, había algo que nunca había visto antes: satisfacción. Por un instante, me pregunté si estaba teniendo una pesadilla, si quizás el estrés de las últimas semanas preparando la exposición me había provocado algún tipo de alucinación, pero el murmullo creciente a mi alrededor, las exclamaciones ahogadas de los invitados, la mano de Carmen sobre mi hombro, todo era demasiado real. Javier, logré articular, mi voz apenas un susurro. ¿Qué ha pasado? Su mirada se encontró con la mía, y en ese momento supe que nada volvería a ser igual. Javier empezó a reír, no nerviosamente, no por incredulidad. Era una risa completa, burlona, que resonó en la galería como una bofetada. Sus ojos brillaban con un placer malicioso que me resultaba totalmente ajeno. Este hombre, con quien había compartido 6 años de mi vida, se había convertido en un desconocido en cuestión de segundos. Esto es una pequeña sorpresa para ti, Lucía. Disfruta de tu exposición, dijo con un tono casual, como quien comenta el clima. Luego añadió con una sonrisa ladina: ¿no querías siempre causar impacto en el mundo del arte? Pues ahora lo has conseguido, cariño. Los murmullos en la sala se intensificaron. Vi a Soledad acercarse a nosotros con el rostro desencajado, mientras un camarero intentaba discretamente guiar a los invitados hacia el vestíbulo. Mi madre se abrió paso entre la gente, con mi padre pisándole los talones, ambos con una mezcla de confusión y alarma pintada en sus rostros. ¿Qué estás diciendo, Javi? ¿Qué ha pasado aquí? Mi madre siempre lo había adorado. Siempre decía que era un hombre serio y trabajador, el tipo de yerno que toda madre desea. Lo llamaba Javi con cariño, aunque él siempre había insistido con todos los demás en que prefería su nombre completo. Él la ignoró. Sus ojos no se apartaban de mí, como si quisiera grabar cada detalle de mi dolor, cada matiz de mi humillación. Mientras las piezas comenzaban a encajar en mi mente como un rompecabezas macabro, Carmen se acercó a una de las esculturas destrozadas y se agachó para examinar los fragmentos. «Esto no fue un accidente», dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que todos la escucharan. Alguien las rompió deliberadamente. Las imágenes de las últimas semanas pasaron por mi mente a toda velocidad, Javier ofreciéndose a ayudar con la instalación cuando nunca antes había mostrado interés. Javier preguntando con extraña insistencia sobre mi horario en la galería. Javier, que siempre había sido tan escéptico sobre mi carrera artística, repentinamente entusiasmado con esta exposición. «¿Fuiste tú?», dije, y no era una pregunta. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso aquellos que habían empezado a dirigirse hacia la salida se detuvieron, electrificados por la tensión que vibraba en el aire. «La Policía Nacional está en camino», anunció Soledad, sosteniendo su móvil. «Y tenemos cámaras de seguridad en toda la galería». Se dirigió a Javier con un desprecio apenas contenido. «Si fuiste tú, serás el protagonista de un vídeo que no te gustará nada». El rostro de Javier se tensó ligeramente, pero su sonrisa no desapareció. «¿Cámaras?» «Por supuesto que hay cámaras. ¿Y sabes qué mostrarán, Sole? A un marido preocupado que llegó temprano para asegurarse de que todo estaba perfecto para su talentosa esposa.
Su voz goteaba sarcasmo al pronunciar la palabra talentosa. Se volvió hacia mí nuevamente. Mostrarán a un hombre que pasó por cada pedestal, ajustando las telas, comprobando la iluminación. Y pues sí, tal vez dejando caer accidentalmente cada una de esas aberraciones que tú llamas arte. Hizo un gesto teatral hacia los restos de mis esculturas. Qué torpeza la mía, ¿verdad? Los jadeos subieron de volumen. Mi padre dio un paso adelante, sus manos cerradas en puños. Muchacho, no sé qué demonios te pasa, pero... Javier lo interrumpió con un gesto despectivo. Por favor, Antonio. Esto es entre Lucía y yo. Un asunto matrimonial, ya me entiende. Esto no es un asunto matrimonial. Es vandalismo, intervino Carmen poniéndose a mi lado. Y posiblemente violencia machista. Mis manos temblaban, no solo por la pena de haber destruido el trabajo de años, sino por la traición de quien había jurado amarme y protegerme. Las náuseas subían por mi garganta, mientras intentaba comprender qué podría haber desencadenado tal nivel de crueldad. ¿Por qué?, logré articular finalmente. ¿Por qué harías algo así? ¿Por qué?, repitió, como si la pregunta le divirtiera. Porque estaba cansado, Lucía. Cansado de vivir con una mujer que prefería pasar las noches con sus pedazos de metal en lugar de con su marido. Cansado de que nuestros ahorros desaparecieran en arcilla y herramientas en vez de en cosas sensatas. Cansado de tus sueños absurdos y tu negativa a ver la realidad. Cada palabra era como un cuchillo, retorciéndose en mis entrañas. Pero algo más se estaba formando dentro de mí, algo que ardía bajo el dolor, una rabia fría y cristalina. Durante años, continuó él, disfrutando claramente de su monólogo, he soportado tus fracasos, tus rechazos, tus lamentos de artista incomprendida. ¿Y para qué? ¿Para ver cómo malgastas tu vida persiguiendo aplausos que nunca llegarán? Señaló hacia los invitados. Estas personas solo vinieron por el vino gratis y la oportunidad de ver a alguien más fracasar espectacularmente. Eso no es cierto, intervino Soledad con voz firme. Lucía tiene un talento excepcional. Si no puedes verlo, el problema está en ti, no en ella. Javier se rió de nuevo, pero esta vez había algo forzado en su risa. ¿Un talento excepcional? Por favor, he vivido con ella. Sé la verdad detrás de la fachada. Sé que no es más que una niña jugando a ser artista. Miré a mi alrededor, a los fragmentos de mis creaciones que ahora yacían rotos, la madre protegiendo a su hijo, ahora separados para siempre, la bailarina que nunca terminaría su danza, el árbol de recuerdos, despojado de sus historias, años de trabajo, de sueños, de lucha, todo reducido a escombros por el hombre que había prometido estar a mi lado en lo bueno y en lo malo. Las primeras lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No le daría esa satisfacción. Antes de que pudiera recuperar la voz, Javier metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre. Con una sonrisa de suficiencia, me lo tendió. Aquí tienes los papeles del divorcio. Considéralo una ruptura limpia. El sobre blanco flotaba entre nosotros como una bandera de rendición. Pero yo no me estaba rindiendo. ¿Divorcio?, repetí, y mi voz sonó extrañamente calmada incluso para mí misma. ¿Planeas divorciarte de mí en medio de mi exposición, después de destruir mi trabajo? Parece apropiado, respondió con un encogimiento de hombros. Un final dramático para una mujer dramática. Carmen dio un paso adelante, como si quisiera arrancarle el sobre de las manos, pero yo la detuve con un gesto. Mi padre murmuraba algo sobre partirle la cara a ese cabrón, mientras mi madre lo sujetaba del brazo. Javier, dijo Soledad con voz controlada, te sugiero que te marches ahora mismo. La policía está en camino, y te aseguro que presentaré cargos por daños a la propiedad de mi galería. Por supuesto que lo haré, respondió él, retrocediendo hacia la puerta, pero sin apartar sus ojos de mí. Mi trabajo aquí está hecho. Ya no tengo nada que hacer en este... ¿Cómo lo llamaste, Sole? Sí... Este templo de creatividad. Hizo una mueca burlona al pronunciar las últimas palabras. Los invitados que quedaban se apartaron para dejarlo pasar, como si temieran contagiarse de su crueldad. Algunos me miraban con lástima, otros con horror, y unos pocos con una indignación que reflejaba la que yo sentía crecer dentro de mí. Pero antes de que pudiera alcanzar la puerta, algo inesperado sucedió.
Miré el sobre que aún sostenía en sus manos. Luego contemplé lo que quedaba de mis esculturas. Y finalmente observé al hombre que creía conocer. Y entonces, algo dentro de mí cambió. Sonreí. No era una sonrisa de negación. No era para ocultar el dolor. Era serena, controlada, intencional. Una sonrisa que decía más de lo que cualquier grito podría haber expresado. Javier se detuvo en seco. Inclinó la cabeza, confundido. La arrogancia en su rostro flaqueó por primera vez esa noche. «¿Por qué sonríes?», preguntó, su voz perdiendo parte de su seguridad. «Tienes razón en una cosa, Javier», dije, avanzando hacia él con pasos lentos y deliberados. «Esto sí es un final, pero no es mi final». Me detuve a un paso de distancia. «Es el tuyo». Me acerqué aún más a él y le sostuve la mirada sin parpadear. «Deberías ir a casa primero», dije simplemente, sin amenazas, sin levantar la voz. Solo una frase que sabía encendería la mecha de algo mucho más grande. Vi cómo su expresión cambiaba gradualmente. Primero confusión, luego inquietud, y finalmente, lo que había estado esperando ver toda la noche, miedo. Un miedo auténtico que se filtró a través de la máscara de superioridad que había mantenido hasta entonces. «¿Qué has hecho?», susurró, tan bajo que solo yo pude escucharlo. Amplié mi sonrisa. «Nada en comparación con lo que has hecho tú aquí esta noche. Pero deberías darte prisa, Javier. No querrás llegar tarde a tu propia sorpresa». No preguntó nada más. Se dio la vuelta y salió precipitadamente de la galería, casi tropezando con sus propios pies. El silencio que dejó tras de sí fue roto por el murmullo creciente de los invitados que quedaban, todos mirándome con una mezcla de curiosidad y asombro. Me quedé allí, de pie entre las ruinas de lo que debería haber sido mi gran noche, pero extrañamente ya no me sentía como la víctima de la velada. Carmen fue la primera en acercarse. «Lucía, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué has querido decir con eso de que vaya a casa primero?» «Ahora no, Carmen», respondí, apretando suavemente su mano. «Te lo explicaré todo, pero necesito un momento». Soledad se acercó a nosotras, su rostro una mezcla de preocupación profesional y compasión personal. «Los policías están a punto de llegar», me informó. «Necesitarán tu declaración y tenemos todas las grabaciones de las cámaras de seguridad. Ese hombre no se saldrá con la suya». Asentí lentamente. «Gracias, Soledad. Lamento mucho todo esto. Tu galería, la inauguración». Ella hizo un gesto desestimando mis disculpas. «Llevo 30 años en el negocio del arte, querida. He visto peleas, robos, críticos borrachos insultando a artistas, incluso un incendio provocado por unas velas decorativas, pero nunca había visto algo así». Hizo una pausa, considerando sus siguientes palabras. «Sin embargo, también he aprendido que a veces, de las catástrofes nacen las mejores historias. Y tú, Lucía Mendoza, tienes toda la pinta de ser una superviviente». Mis padres se acercaron entonces, mi madre con los ojos enrojecidos y mi padre con una expresión que oscilaba entre la rabia y la impotencia. «Mi niña», sollozó mi madre, abrazándome con fuerza. «¿Cómo ha podido hacerte esto? Después de todo lo que has sacrificado». «Voy a encontrarlo y...», comenzó mi padre, pero lo interrumpí. «No, papá, no vale la pena. Él ya ha cavado su propia tumba». Mi padre me miró con extrañeza. «¿Qué quieres decir, Lucía? ¿Qué está pasando?». Antes de que pudiera responderle, 2 agentes de la Policía Nacional entraron en la galería. Soledad les recibió y les explicó brevemente la situación, señalando hacia los restos de mis esculturas y luego hacia las cámaras de seguridad instaladas en las esquinas del techo. «Necesitaremos hablar con la artista», dijo uno de ellos, un hombre de mediana edad con un bigote espeso y mirada cansada. Su compañera, una mujer joven de aspecto serio, ya estaba tomando notas en una pequeña libreta. «Soy yo», dije, separándome del abrazo de mi madre. «Soy Lucía Mendoza». El agente asintió. «Señora Mendoza, lamentamos lo ocurrido. ¿Puede contarnos exactamente qué ha pasado aquí?». «Mi marido, Javier Herrera, ha destruido deliberadamente todas mis esculturas justo antes de la inauguración de mi exposición. Las cámaras lo habrán grabado todo. También anunció que quiere divorciarse de mí. De esta manera tan cruel», terminó Carmen por mí, «de una crueldad calculada y pública».
Y hay más de 20 testigos. ¿Dónde está su marido ahora?, preguntó la agente, mirando alrededor como si esperara encontrarlo escondido entre los invitados restantes. Se ha ido, respondí. A nuestra casa, supongo. Calle Argumosa, 25, segundo piso. Mientras los agentes continuaban con sus preguntas, mi mente vagaba hacia lo que estaría ocurriendo en nuestro apartamento en este preciso momento. Imaginé a Javier abriendo la puerta, encendiendo las luces, y entonces... «Señora Mendoza», la voz del agente me devolvió al presente. Le preguntaba si desea presentar una denuncia formal contra su marido por los daños. «Por supuesto que sí», intervino Soledad antes de que yo pudiera responder. Estas obras estaban valoradas en más de 50.000 euros en total, y eso sin contar el daño a la reputación de mi galería y el trauma emocional causado a la artista. El agente asintió nuevamente, haciendo algunas anotaciones. Y hay otro detalle que me gustaría aclarar. Justo antes de que su marido se marchara, usted le dijo algo que pareció alterarlo. Algo sobre que debería ir a casa primero. ¿Puede explicarnos a qué se refería? Todas las miradas se posaron en mí. Carmen, mis padres, Soledad, los pocos invitados que se habían quedado, incluso el camarero que recogía copas vacías cerca de la entrada. Sentí una extraña calma extenderse por mi cuerpo, como si finalmente estuviera recuperando un control que no sabía que había perdido. Durante las últimas semanas, comencé, Javier ha estado actuando de manera extraña, preguntando demasiado sobre la exposición, sobre cuándo traería las piezas, quién tendría acceso a ellas antes de la inauguración. Al principio pensé que simplemente estaba interesado, pero algo no encajaba. Hice una pausa, recordando la noche en que lo encontré revisando mi agenda mientras creía que yo dormía, la forma en que cerró bruscamente mi portátil cuando entré inesperadamente en su estudio, las llamadas que terminaba abruptamente si yo me acercaba. Ayer, siguiendo un presentimiento que no podía explicar, decidí tomar precauciones. Con la ayuda de mi amigo Miguel, que trabaja en restauración de arte, moví todas las esculturas originales a un almacén privado y las reemplazamos con réplicas hechas con descartes de arcilla y proyectos no terminados. Eran frágiles, sí, pero no eran mis verdaderas obras. Los jadeos y murmullos llenaron la sala. La expresión de Carmen pasó de la sorpresa al deleite en cuestión de segundos. «No me lo puedo creer. ¿Me estás diciendo que todo lo que ha destrozado ese imbécil eran copias?» Asentí, permitiéndome sonreír abiertamente por primera vez en la noche. Exactamente. Mis verdaderas esculturas, la madre con su hijo en bronce, la bailarina abstracta, el árbol de los recuerdos, están a salvo. Y mientras él se reía pensando que me había destruido, yo ya me había preparado para su traición. «Mi niña lista», exclamó mi madre, con una mezcla de orgullo y alivio en su voz. «Siempre fuiste la más intuitiva de la familia». «Pero», intervino el policía, claramente tratando de seguir el hilo de la historia, «eso no explica por qué le dijo que fuera a casa primero, o por qué eso lo asustó tanto». «Ah», respondí, sintiendo una punzada de satisfacción que quizás debería haberme avergonzado, pero no lo hizo. «Eso es porque hay otro detalle que Javier no conoce». Les conté entonces sobre la cámara de seguridad que había instalado en nuestro salón 3 días antes, después de notar que algunos de mis bocetos preliminares habían sido manipulados. Les hablé del dispositivo que grababa automáticamente cuando detectaba movimiento y enviaba las imágenes a mi correo electrónico. Les expliqué cómo, gracias a los consejos de Miguel, había configurado todo de manera que Javier nunca sospecharía que estaba siendo vigilado. Y esta mañana, antes de venir a la galería, continué, preparé algo especial. Conecté la televisión del salón a mi ordenador de manera remota. En este momento, cuando Javier llegue a casa, encontrará reproduciéndose en pantalla un vídeo de él mismo, destrozando las esculturas en la galería hoy por la tarde. Sabrá que ha quedado registrado, que hay pruebas incontestables de lo que ha hecho. La agente de policía no pudo evitar una pequeña sonrisa. Eso explica su prisa por marcharse. Pero hay más, añadí, recordando cada detalle del plan que había ejecutado esa mañana, moviéndome por nuestro apartamento con una determinación nacida de la intuición y el instinto de supervivencia. También encontrará todas sus pertenencias empaquetadas y esperando junto a la puerta. Su ropa, sus documentos,
todo perfectamente organizado en cajas etiquetadas con su nombre. ¿Y cómo conseguiste hacer todo eso sin que él lo supiera?, preguntó mi padre, evidentemente impresionado. Él creía que yo estaba aquí desde las 10 de la mañana, ayudando con la instalación final. Pero en realidad, Soledad me permitió retrasar mi llegada. Miré a la galerista, quien asintió en confirmación. Pasé la mañana preparándolo todo, incluido un sobre que dejé sobre la mesa de la cocina. ¿Otro sobre? ¿Como el de los papeles del divorcio que él te dio?, preguntó Carmen. Sí, pero el mío contiene una orden de alejamiento provisional que tramité esta mañana con la ayuda de Ana, mi prima abogada, junto con una carta de mi abogada informándole que tiene 24 horas para recoger sus pertenencias, siempre en presencia de un agente judicial, o serán consideradas abandonadas. El silencio que siguió a mis palabras era diferente al que había seguido a la destrucción de las esculturas. Este estaba cargado no de horror, sino de una especie de admiración colectiva. «Dios mío, Lucía», murmuró Carmen finalmente. «Has pensado en todo». «No en todo», respondí con honestidad. No esperaba que fuera tan público, tan humillante. Pensé que simplemente se iría, que encontraría alguna excusa para no venir a la inauguración. No imaginé que quisiera verme rota delante de todos. Soledad apretó mi hombro con firmeza. «La exposición sigue en pie», declaró con decisión. «Pospondremos la inauguración una semana. Traeremos las esculturas originales y montaremos todo de nuevo. Y esta vez, la historia detrás de las piezas será aún más poderosa. La venganza perfecta», murmuró alguien entre los invitados, y por un momento me sentí incómoda con la palabra venganza. «No es venganza», corregí, aunque ni yo misma estaba completamente segura. «Es justicia. Es recuperar mi narrativa. Es negarse a ser destruida». En ese momento, mi teléfono vibró en el pequeño bolso que colgaba de mi hombro. Lo saqué y vi un mensaje de la aplicación de seguridad. Movimiento detectado en salón. Grabando. Javier había llegado a casa. Javier no tenía ni idea de lo que había hecho el día anterior a la exposición. Mientras observaba la notificación en mi móvil, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Había sido mi intuición, o quizás esa desconfianza que había estado creciendo silenciosamente dentro de mí durante meses, lo que me había salvado de la destrucción total. Todo comenzó hace 3 semanas, cuando encontré a Javier revisando mi agenda de trabajo, mientras yo supuestamente dormía. Al principio pensé que estaba buscando fechas para planear alguna sorpresa por nuestro aniversario, que se acercaba, pero algo en su expresión me hizo quedarme quieta en el umbral de la puerta, observándolo sin que él se percatara. Había algo metódico, casi clínico, en la forma en que pasaba las páginas. Tomaba notas en su móvil y ocasionalmente fruncía el ceño. Al día siguiente, durante el desayuno, le pregunté casualmente si tenía planes para nuestro aniversario. Su respuesta fue vaga, desinteresada. «Aún falta un mes, Lucía. Ya pensaremos en algo». Ninguna mención a mi agenda, ningún indicio de estar preparando nada especial. Luego vinieron las llamadas que terminaba abruptamente cuando yo entraba en la habitación. «Trabajo», decía siempre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Javier era contable en una empresa de construcción, un trabajo que, según él mismo me había dicho 1000 veces, era tan emocionante como ver secarse la pintura. ¿Desde cuándo recibía llamadas tan frecuentes y aparentemente secretas? La gota que colmó el vaso fue cuando comenzó a mostrar un interés desmedido por mi exposición. Javier siempre había sido educadamente indiferente a mi arte. «Es tu cosa, Lucía», solía decir. Yo no entiendo de esas cosas, pero de repente quería saberlo todo. ¿Cuándo llegarían las piezas a la galería? ¿Quién tendría acceso a ellas? ¿Cómo estaría organizada la seguridad? Una noche, mientras cenábamos en nuestra pequeña terraza con vistas a los tejados de Lavapiés, se ofreció a ayudarme con la instalación. «Puedo pedir el día libre en el trabajo», dijo con una casualidad estudiada, «para asegurarme de que todo salga perfecto». Algo en mi interior se encendió como una alarma silenciosa. Recordé la expresión de mi abuela Pilar cuando me advertía, con su sabiduría andaluza: «Niña, cuando un hombre cambia de repente, o está enamorado, o está tramando algo». Aquella misma noche, mientras Javier dormía, revisé su móvil por primera vez en nuestros 6 años juntos. Lo que encontré no fue evidencia de una infidelidad, como parte de mí temía,
sino algo quizás más doloroso. Mensajes intercambiados con un antiguo compañero de universidad, Raúl, quien ahora vivía en Valencia. Mensajes donde se burlaba de mi carrera, de mis ambiciones, de lo que él llamaba mi obstinación infantil por convertirme en una artista reconocida. Mañana cierro el trato con Álvaro para el piso de Alicante, decía uno de sus últimos mensajes. Para cuando acabe su ridícula exposición, ya tendré todo listo para mudarme. Va a ser una noche para recordar. Te mandaré fotos. El piso de Alicante. El sueño que Javier siempre había mencionado como nuestro plan de jubilación. Nuestro refugio para cuando fuéramos mayores. Aparentemente, ahora era su plan de escape. Sin mí, no dormí el resto de la noche. Mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de procesar la traición, intentando comprender cómo el hombre que había compartido mi cama durante 6 años podía haberse convertido en este extraño calculador y cruel. A la mañana siguiente llamé a Miguel, un amigo de la Facultad de Bellas Artes que ahora trabajaba en el departamento de restauración del Museo Reina Sofía. Miguel, quien siempre había sido mi confidente y uno de los pocos amigos que Javier nunca había intentado cultivar, precisamente porque era demasiado artístico para su gusto. Necesito tu ayuda, le dije sin preámbulos, y necesito que esto quede entre nosotros. Nos encontramos en una cafetería cerca de Atocha, lejos de nuestro barrio donde Javier pudiera vernos. Le mostré los mensajes que había fotografiado. Le conté sobre el comportamiento extraño, mis sospechas. ¿Crees que planea sabotear tu exposición?, preguntó Miguel, su rostro reflejando la misma incredulidad que yo sentía. No lo sé, admití, pero algo no está bien, y no puedo arriesgarme. Esta exposición es demasiado importante. Fue Miguel quien sugirió el plan. Crear réplicas de todas las esculturas usando materiales similares pero menos costosos. Podemos hacerlas lo suficientemente convincentes para una inspección casual, explicó. Sobre todo si están cubiertas hasta el último momento. Durante los siguientes días, trabajamos frenéticamente en el estudio de Miguel en Vallecas. Usamos arcilla de menor calidad, algunos descartes de proyectos anteriores, incluso fragmentos de esculturas fallidas que había guardado a lo largo de los años. No serían perfectas, pero a distancia, bajo las luces tenues de la galería y con las telas cubriéndolas hasta el último momento, servirían para nuestro propósito. ¿Estás segura de esto, Lucía?, me preguntó Miguel, mientras dábamos los últimos toques a la réplica de mi árbol de recuerdos. Quiero decir, si estás equivocada, si estoy equivocada, respondí. Habré desperdiciado una semana de trabajo y tendré algunas réplicas de mis propias obras. Podré reírme de mi paranoia más tarde, pero no estaba equivocada. Mi intuición, esa voz interior que tantas veces había ignorado en favor de la lógica y la conveniencia, esta vez había sido mi salvación. El día antes de la exposición, cuando se suponía que debía llevar mis piezas a la galería, contacté a Soledad y le conté una versión editada de mis preocupaciones. Le dije que había recibido algunas amenazas anónimas, una mentira de la que me avergonzaba, pero necesaria, y que quería tomar precauciones adicionales. Tengo réplicas de mis esculturas, le expliqué. No son de la misma calidad, pero a primera vista son convincentes. Quisiera instalar estas réplicas primero y mantener las originales en un lugar seguro hasta asegurarme de que todo está en orden. Soledad, con sus décadas de experiencia en el mundo del arte, me miró fijamente durante un largo momento antes de asentir lentamente. No es la primera vez que tenemos que tomar precauciones extraordinarias, dijo finalmente. El año pasado, un artista recibió amenazas de un coleccionista rechazado. Tuvimos que contratar seguridad adicional. Hizo una pausa, evaluándome. Pero no me estás contando toda la verdad, ¿verdad, Lucía? No pude sostenerle la mirada. No puedo, Soledad. No todavía. Está bien, concedió con un suspiro. Confío en tu criterio. Instalaremos las réplicas mañana. ¿Dónde estarán las originales? En un almacén privado en Arganda del Rey, respondí. Miguel me ayudó a conseguirlo. Solo él y yo tenemos la llave. Aquella tarde, mientras Javier estaba en el trabajo, Miguel y yo cargamos cuidadosamente mis verdaderas esculturas en su furgoneta. Las envolvimos en mantas y espuma protectora, tratándolas con el cuidado que merecían. Cada pieza representaba no solo meses de trabajo, sino fragmentos de mi alma, momentos de mi vida cristalizados en bronce y arcilla.
La madre sosteniendo a su hijo, inspirada en mi prima Elena y su bebé, pero también en el anhelo que a veces sentía por la maternidad, un deseo que Javier siempre había pospuesto con excusas económicas o de timing. La bailarina abstracta, nacida de las noches en que escapaba a clases de flamenco sin que Javier lo supiera, porque consideraba que era un gasto innecesario y una distracción de mi verdadero trabajo. Y mi favorito, el árbol de recuerdos, con objetos incrustados que contaban la historia de mi vida. El dedal de mi abuela Pilar, la llave de nuestra primera casa, el trozo de la pulsera que llevaba el día que vendí mi primera pieza, y también, escondido entre las ramas, el anillo de compromiso que Javier me había regalado, y que había dejado de usar hacía meses porque me molestaba para trabajar la arcilla. Quizás ya entonces, inconscientemente, estaba despidiéndome. «Estarán seguras aquí», me aseguró Miguel mientras cerrábamos el almacén. «Nadie sabe que existen, excepto nosotros dos». El día de la exposición, instalé las réplicas junto con el personal de la galería. Javier no apareció durante la instalación, lo que confirmó parcialmente mis sospechas. Normalmente habría estado ansioso por evitar cualquier trabajo manual, pero hoy, cuando se había ofrecido a ayudar, brillaba por su ausencia. Reunión de última hora. Fue su excusa por mensaje de texto. «Te veré directamente en la inauguración. Ponte el vestido rojo». Y así lo hice. Me puse el vestido rojo que él siempre decía que me hacía parecer poderosa. Me maquillé cuidadosamente. Me puse los pendientes que me había regalado por nuestro 5º aniversario. Interpreté el papel de la esposa feliz y emocionada, esperando el momento en que la verdad, como siempre, saldría a la luz. Javier irrumpió en nuestro hogar, sin aliento. La puerta de entrada estaba entreabierta, tal como yo la había dejado a propósito. Las luces estaban encendidas, exactamente como las había programado con la aplicación de domótica que instalamos el año pasado, cuando Javier insistió en modernizar nuestro apartamento. Pero la casa estaba vacía, o al menos vacía de mi presencia. Lo primero que notó, según pude ver más tarde en la grabación, fue el silencio. Ese tipo de silencio denso que parece llenar cada rincón cuando se ha dicho adiós a un lugar. Avanzó por el pasillo, llamándome. «Lucía, ¿estás aquí?» Su voz aún mantenía ese tono autoritario, pero ahora había un matiz de incertidumbre que nunca antes le había escuchado. Se detuvo abruptamente al entrar en el salón. Allí, en la televisión de plasma que había insistido en comprar, porque un contable respetable no puede tener una televisión de menos de 55 pulgadas, se reproducía el vídeo de él mismo, esa misma tarde, destrozando sistemáticamente cada una de las esculturas en la galería. La grabación no dejaba lugar a dudas. Se veía claramente a Javier llegando temprano, moviéndose entre los pedestales, ajustando las telas como había dicho. Pero luego, cuando estaba seguro de que nadie lo observaba, su rostro cambiaba. Era una transformación escalofriante. La máscara del marido cariñoso se deslizaba para revelar algo frío y calculado debajo. Se le veía sacar de su maletín un pequeño martillo y, con precisión metódica, golpear cada pieza, asegurándose de que quedaran lo suficientemente intactas para mantenerse en pie bajo las telas, pero tan dañadas que se desmoronarían en cuanto fueran descubiertas. Javier se quedó paralizado frente a la pantalla, viendo su propia traición reproducida en alta definición. Su rostro pasó por una sucesión de emociones, primero sorpresa, luego indignación, como si él fuera la víctima de alguna injusticia, y finalmente, cuando la realidad de su situación comenzó a asentarse, miedo. Trató de apagar la televisión, pero el mando a distancia había desaparecido. Intentó desconectar el aparato, pero estaba asegurado a la pared con un soporte que él mismo había instalado, alardeando de sus habilidades de bricolaje. Para cuando logró encontrar el interruptor en la parte trasera del televisor, el vídeo ya había mostrado cada detalle incriminatorio de sus acciones. Fue entonces cuando notó las cajas, perfectamente organizadas junto a la puerta principal, etiquetadas con su nombre en mi caligrafía clara y precisa. Sus trajes cuidadosamente doblados, sus libros de contabilidad ordenados por año, sus recuerdos de la universidad, incluida la foto donde aparecía con Raúl, su cómplice en toda esta farsa. «¿Qué demonios?», murmuró, acercándose a las cajas como si pudieran morderle. En la parte superior de una de ellas, en un sobre manila idéntico al que él me había entregado en la galería, estaba la orden de alejamiento provisional.
La abrió con dedos temblorosos, y a medida que leía, su rostro perdía color. La orden era clara. Debía mantenerse a una distancia mínima de 500 metros de mí, de mi lugar de trabajo, la galería, y de nuestro domicilio. Tenía 24 horas para recoger sus pertenencias, siempre en presencia de un agente judicial, o serían consideradas abandonadas. El apartamento que habíamos comprado con el dinero de la herencia de mi abuela Pilar, otro detalle que Javier convenientemente olvidaba mencionar cuando se quejaba de mis gastos artísticos, estaba a mi nombre. No tenía derecho legal a permanecer en él. Adjunta a la orden había una carta de Ana, mi prima abogada, explicando en términos profesionales pero contundentes las consecuencias legales de sus acciones: destrucción de propiedad privada, daños y perjuicios, violencia psicológica, posible prisión si se demostraba premeditación, y se demostraría. El vídeo era solo el comienzo. También estaban los mensajes con Raúl, que había fotografiado cuidadosamente, las búsquedas en su portátil sobre cómo divorciarse sin dividir bienes, el piso en Alicante que había estado gestionando a mis espaldas. Javier tiró la carta al suelo y sacó su móvil. Pude ver en la grabación cómo marcaba con dedos temblorosos. ¿A quién llamaría primero? ¿A Raúl, su confidente? ¿A un abogado? ¿A sus padres, quienes siempre me habían considerado demasiado bohemia para su hijo? Pero antes de que pudiera realizar la llamada, su teléfono comenzó a vibrar con notificaciones entrantes. Primero una, luego otra y otra más. El corazón me dio un vuelco al revisar luego esas notificaciones. No había previsto esto, pero debería haberlo imaginado. El vídeo de Javier destruyendo mis esculturas no solo se había reproducido en nuestra televisión, también se había enviado automáticamente, gracias a la aplicación de seguridad que instalé, a una lista de contactos cuidadosamente seleccionados: el personal de la galería, algunos amigos mutuos, su hermana Teresa, la única de su familia que siempre había sido amable conmigo, e incluso su jefe, el señor Aguirre, quien había asistido a una exposición colectiva en la que participé el año pasado y había comprado una pequeña pieza. Las notificaciones eran sus reacciones: mensajes de sorpresa, disgusto, decepción. Su reputación, tan cuidadosamente construida en sus círculos sociales y profesionales, se estaba desmoronando como las esculturas que creyó haber destruido. Teresa fue la primera en llamarlo. Pude ver en la grabación cómo respondía con manos temblorosas. «¿Qué has hecho, Javi?» La voz de su hermana sonaba distante a través del altavoz del teléfono, pero el horror era evidente. «¿Cómo has podido hacerle esto a Lucía? ¿Has perdido la cabeza?» «No es lo que parece», comenzó él, usando la excusa universal de los culpables sorprendidos. «Hay una explicación». «¿Qué explicación puede haber para esto?», le interrumpió Teresa. «Te he visto con mis propios ojos destrozando su trabajo. ¿Sabes cuánto significaba esta exposición para ella? ¿Tienes idea de lo que has hecho?». Lo siguiente que vi en la grabación fue a Javier intentando justificarse, inventando excusas cada vez más implausibles, que estaba bajo mucha presión en el trabajo, que yo lo había estado descuidando, que solo quería que prestara más atención a nuestro matrimonio, a nuestra verdadera vida. Teresa no le creyó. Nadie lo haría. «Mamá está destrozada», dijo finalmente su hermana. «Dice que no puede creer que su hijo haya hecho algo así. Papá ni siquiera quiere hablar del tema. Y sinceramente, Javi, yo tampoco sé qué decirte. Esto no es una pelea de pareja. Esto es cruel. Deliberadamente cruel». Después de colgar con Teresa, Javier se derrumbó en el sofá, ese sofá de piel italiana que él había elegido y que siempre me pareció demasiado frío y poco acogedor. Se cubrió el rostro con las manos, pero no lloró. Mi marido nunca lloraba. «Las lágrimas son para los débiles», solía decir, otra de esas frases que debería haberme alertado sobre el tipo de hombre con quien me había casado. Su teléfono seguía vibrando. Su jefe, el señor Aguirre, le enviaba un mensaje conciso. «En mi oficina, mañana a las 8:00. Tenemos que hablar sobre tu futuro en la empresa». 17 llamadas perdidas de su madre. Un mensaje de Raúl. «Tío, ¿qué coño has hecho? ¿Te has vuelto loco? No me metas en esto». Y finalmente, un correo electrónico de la administración de la comunidad de propietarios del edificio donde vivíamos. «Estimado señor Herrera, hemos recibido una notificación legal sobre su situación. Por favor,
Tenga en cuenta que cualquier alteración del orden público en las zonas comunes resultará en acciones legales adicionales. La comunidad de vecinos. Ana había pensado en todo. Javier se levantó bruscamente y comenzó a caminar por el apartamento, ese espacio que habíamos compartido durante 6 años. Se detuvo en la cocina, donde encontró otro detalle que había preparado: todas sus fotografías retiradas de las paredes, cuidadosamente empaquetadas en una de las cajas. Las plantas que había regado fielmente cada domingo, ahora agrupadas en una mesa lateral con una nota: «Llévatelas o se las daré a Carmen». Entró en el dormitorio y se quedó paralizado en la puerta. La cama que habíamos compartido estaba perfectamente hecha, pero solo con las sábanas y edredón que yo había elegido. Sus cojines decorativos, esos que siempre se quejaba de tener que retirar cada noche, habían desaparecido. Su mesita de noche estaba completamente vacía, el cajón abierto mostrando que ya no quedaba nada suyo allí, y sobre mi mesita, un portarretratos nuevo con una foto que nunca había visto antes. Yo en mi estudio, trabajando en la escultura de la bailarina, con una expresión de concentración y alegría que hacía tiempo que no se veía en mi rostro cuando estaba en casa. Javier abrió el armario y encontró solo mis prendas cuidadosamente colgadas. El espacio donde solían estar sus trajes estaba vacío, dejando un hueco tan evidente como el que él había creado en nuestra relación. Se dirigió entonces al que había sido su despacho, la habitación más pequeña del apartamento que él había reclamado como su espacio personal. La puerta estaba cerrada con llave. Pegada a ella, una nota simple: «Tus documentos financieros están en la caja número 3. Todo lo demás permanecerá cerrado hasta la visita del agente judicial mañana a las 10:00. Golpeó la puerta una vez, frustrado, pero no insistió. Incluso en su rabia, Javier era consciente de las posibles consecuencias, siempre calculando, siempre midiendo su respuesta para maximizar su beneficio. Regresó al salón y se sentó pesadamente en el sofá, mirando las cajas que contenían su vida, 6 años reducidos a media docena de contenedores de cartón. Su teléfono seguía vibrando, pero ya no lo miraba. «Maldita sea, Lucía», murmuró a la habitación vacía. «¿Cómo lo supiste?» Y entonces, como respondiendo a su pregunta, la televisión se encendió de nuevo. Esta vez mostraba una imagen estática, una fotografía de las esculturas originales, intactas y hermosas, en el almacén de Arganda del Rey. Debajo, un mensaje simple: «Siempre fuiste transparente para mí, Javier. Solo que elegí no ver lo que no quería aceptar». «Hasta ahora», Javier gritó. Su rabia finalmente encontraba salida, pero ya no había nadie allí para recibirla. Su público se había ido, y con él, su poder. Era solo un hombre en una habitación vacía, rodeado por las consecuencias de sus propias acciones. Su grito se convirtió en un sollozo ahogado, y por primera vez desde que lo conocía, vi a Javier llorar. No por mí, por supuesto, no por lo que había perdido, sino por lo que le esperaba: la vergüenza pública, las explicaciones imposibles, las puertas que ahora se cerrarían para él. Le había dicho en la galería que fuera a casa primero, y ahora entendía por qué. Porque la verdad, como siempre ocurre, había encontrado su camino de regreso a casa. Celebré mi segunda exposición exactamente un mes después, esta vez en una galería diferente. Soledad había insistido en mantener la exposición en espacios abiertos, pero yo necesitaba un lugar sin recuerdos dolorosos, un espacio que no estuviera contaminado por la traición de Javier. La nueva localización era más pequeña pero más íntima, una galería emergente en el barrio de Malasaña llamada Nuevo Comienzo, un nombre que no podía ser más apropiado para mi situación. El dueño, Ernesto, era un antiguo profesor de la facultad que siempre había creído en mi trabajo. «Es perfecto», me dijo cuando visitamos el espacio por primera vez. «Tus piezas necesitan un entorno que respire, que permita al espectador circular alrededor y percibir todas sus dimensiones». Ernesto no lo sabía, pero sus palabras resonaron en mí más allá del contexto artístico. Yo también necesitaba espacio para respirar, para redescubrir mis dimensiones, sin la sombra de Javier oscureciendo mis contornos. El mes que transcurrió entre ambas exposiciones fue un torbellino de actividad y transformación. Javier recogió sus pertenencias bajo la mirada severa del agente judicial y la presencia reconfortante de Carmen,
quien insistió en acompañarme por si ese cabrón intenta algo. No lo intentó. Apenas me miró mientras cargaba las cajas en el coche de su padre, quien esperaba en doble fila con el motor en marcha, como si temer contaminarse con nuestras rupturas si permanecía demasiado tiempo. Recibí 2 llamadas en los días siguientes, una de Teresa, disculpándose por el comportamiento de su hermano y asegurándome que su familia no aprobaba lo que había hecho. «Siempre serás bienvenida en nuestra casa, Lucía», me dijo con voz temblorosa. «No todos los Herrera somos así». La segunda llamada fue de Ana, mi prima abogada, informándome que Javier había contratado a un abogado para responder a la orden de alejamiento, pero que tras mostrarle el vídeo y los mensajes, había desistido de cualquier intento de impugnarla. «Se dio cuenta de que no tiene caso», me explicó Ana. «Tenemos pruebas demasiado contundentes. Ahora está más preocupado por los cargos criminales que Soledad ha presentado por daños a la propiedad. Mientras tanto, mis esculturas originales esperaban en el almacén de Arganda del Rey, intactas y pacientes. Miguel me acompañó a visitarlas una semana después del incidente. Descubrimos las piezas en silencio, como quien reencuentra a viejos amigos después de una larga ausencia. «Son realmente extraordinarias, Lucía», dijo Miguel después de contemplarlas por varios minutos. «No entiendo cómo Javier no pudo verlo». «Lo veía», respondí, pasando mi mano por la superficie pulida del bronce de madre e hijo. «Pero le asustaba». «¿Le asustaba tu talento?». Reflexioné un momento antes de responder. Le asustaba mi independencia. Cada pieza que creaba me alejaba un poco más de la mujer que él quería que fuera. A medida que se acercaba la fecha de la nueva exposición, me sumergí en una vorágine de preparativos. Pero esta vez, todo era diferente. Ya no intentaba equilibrar las expectativas de Javier con mis propias necesidades. Ya no medía mis decisiones contra el baremo invisible de su aprobación. Cada elección, desde el diseño de las invitaciones hasta la disposición de las piezas en el espacio, era enteramente mía. Carmen y Miguel se convirtieron en mis pilares durante ese periodo. Carmen se encargó de la publicidad, contactando a críticos y coleccionistas de su extensa red en el mundo del arte madrileño. Miguel supervisó el traslado y montaje de las esculturas, asegurándose de que cada pieza recibiera la iluminación adecuada para resaltar sus detalles. El incidente en espacios abiertos había generado un revuelo considerable en los círculos artísticos de la ciudad. Lo que comenzó como rumores y especulaciones, pronto se convirtió en una historia que todo el mundo parecía conocer. La escultora, cuyo marido había destruido su trabajo la noche de su primera exposición individual. Sentí vergüenza al principio, como si de alguna manera la traición de Javier reflejara una falla en mí, un error de juicio imperdonable. Pero Ana, siempre práctica, me ayudó a ver la situación desde otra perspectiva. «Esto no te define, Lucía», me dijo una tarde, mientras tomábamos café en la terraza de mi apartamento. «Ahora solo mío en todos los sentidos. Lo que te define es cómo respondes a esto. Y de momento, lo estás haciendo con más dignidad y fortaleza de la que muchos tendrían». Y así, cuando Ernesto sugirió incluir la historia detrás de las esculturas en el catálogo de la exposición, acepté. No como un acto de venganza o para generar más controversia, sino como un reconocimiento de la verdad. Estas piezas habían sobrevivido a un intento de destrucción, al igual que yo. La noche de la inauguración llegó finalmente. Esta vez, opté por un vestido azul medianoche, un color que mi abuela Pilar siempre decía que combinaba con mi alma de artista. Me lo había comprado específicamente para la ocasión, como un símbolo de mi nuevo comienzo. El espacio de la galería, con sus paredes de ladrillo visto y sus ventanales que dejaban entrar la luz dorada del atardecer madrileño, parecía abrazar mis esculturas. Cada pieza ocupaba su lugar como si hubiera sido creada específicamente para ese rincón exacto. A diferencia de la primera inauguración, esta vez llegué temprano y esperé sola en la galería vacía, dándome tiempo para conectar con el espacio y mis creaciones. Ernesto entendió mi necesidad y me dejó esos momentos de soledad antes de que comenzaran a llegar los invitados. Caminé entre las esculturas, tocando suavemente cada una, reconociendo el trabajo, el amor y ahora también la resiliencia que contenían. La madre de bronce sosteniendo a su hijo parecía más protectora que nunca. La bailarina abstracta parecía congelada en un momento de perfecta libertad,
y mi árbol de recuerdos, con sus pequeños tesoros incrustados, brillaba bajo las luces como un testimonio de que algunas cosas, una vez creadas, no pueden ser verdaderamente destruidas. Las puertas se abrieron a las 7 en punto. Para mi sorpresa, había una pequeña multitud esperando. Algunas caras familiares, mi familia, amigos cercanos, colegas de la facultad, pero también muchos desconocidos, atraídos quizás por la historia que ahora acompañaba a mi nombre, pero que, esperaba, se quedarían por el arte. Carmen fue la primera en entrar, elegante y exuberante como siempre, seguida de Miguel y Ana. Mis padres entraron después, mi madre luciendo tan nerviosa y orgullosa como en la primera inauguración, mi padre más relajado esta vez, como si la ausencia de Javier le permitiera disfrutar plenamente del momento. «Estás radiante, hija», me dijo mi madre abrazándome con fuerza. «Pareces más tú». Ernesto dio un breve discurso de bienvenida, agradeciendo a todos por asistir y presentándome como una artista cuyo trabajo habla de fragilidad y fortaleza, de lo que puede romperse y lo que permanece inquebrantable. No mencionó a Javier ni el incidente directamente, pero su alusión fue clara para quienes conocían la historia. A medida que avanzaba la noche, me moví entre los invitados, respondiendo preguntas sobre mi proceso creativo, sobre las influencias en mi trabajo, sobre mis planes futuros, y por primera vez pude hablar de mi arte sin sentir la necesidad de justificarlo, de explicar por qué era importante, de convencer a nadie de su valor. En un momento dado, un crítico de arte cuyo nombre había visto en las páginas culturales de El País se detuvo frente a mi madre e hijo durante largo tiempo. Finalmente se volvió hacia mí. «Hay una dualidad fascinante en esta pieza», comentó, ajustándose las gafas. «La forma en que la figura maternal parece simultáneamente proteger y liberar al niño. ¿Era esta tensión intencional? La vida está llena de esas paradojas, ¿no cree?», respondí. «A veces lo que más amamos es lo que debemos dejar ir, y a veces lo que pensamos que nos protege es lo que realmente nos limita». Él asintió, apreciando la respuesta. «Su trabajo tiene capas, señora Mendoza. Me gustaría escribir sobre ello, si me lo permite». A las 9, Ernesto anunció que 3 de mis piezas ya habían sido vendidas. La noticia se extendió rápidamente por la galería, generando un renovado interés en las obras restantes. Carmen me guiñó un ojo desde el otro lado de la sala, levantando su copa en un brindis silencioso. «Te lo dije», murmuró cuando logré acercarme a ella entre la multitud. «Tu talento siempre fue demasiado grande para él. No se trata de Javier esta noche», le recordé suavemente. «Tienes razón», concedió. «Se trata de ti. Siempre debió ser así». Cerca del final de la velada, cuando los invitados comenzaban a dispersarse, me encontré junto a mi árbol de recuerdos. Una joven estudiante de Bellas Artes, que se había presentado tímidamente al principio de la noche, se acercó nuevamente. «Disculpe, señora Mendoza», dijo, con ese respeto excesivo que me hacía sentir prematuramente envejecida. «Solo quería decirle que su historia, lo que ha hecho, me ha inspirado muchísimo. No solo su arte, sino su fortaleza». Por un momento, no supe qué responder. ¿Era eso lo que ahora me definía? ¿Mi historia? ¿La traición de Javier y mi respuesta a ella? Pero luego comprendí que no podía separar completamente mi arte de mi vida, ni debía intentarlo. Cada escultura en esa sala había sido moldeada no solo por mis manos, sino por mis experiencias, incluidas las dolorosas. El arte es, en muchos sentidos, una forma de supervivencia, le dije finalmente. Una manera de tomar lo que duele, lo que amenaza con destruirnos, y transformarlo en algo que tenga significado, incluso belleza. La exposición fue un éxito rotundo. Para el final de la semana, todas las piezas habían sido vendidas. Ernesto me propuso inmediatamente una segunda muestra para el año siguiente. Recibí invitaciones para participar en exposiciones colectivas, incluso una propuesta para dar clases en un taller de escultura en la Casa de la Cultura de Chamberí. Y sobre Javier, los rumores decían que se había mudado finalmente a su piso de Alicante, después de ser invitado a renunciar en su empresa. Teresa me llamó para decirme que había cambiado su número de teléfono y limitado el contacto incluso con su propia familia. Es como si quisiera borrar su vida anterior, me dijo, como si pensara que puede empezar de cero sin enfrentar lo que hizo. No sentí satisfacción al escucharlo.
pero tampoco pena, solo una especie de claridad, como cuando finalmente se retira un velo que ha estado nublando tu visión durante tanto tiempo que habías olvidado cómo era ver con nitidez. 3 meses después de la exposición, estaba de nuevo en mi estudio, trabajando en una nueva serie de esculturas. Esta vez, explorando el tema de la metamorfosis, figuras emergiendo de sus antiguas formas, dejando atrás caparazones que ya no las contenían. Miguel pasó a visitarme una tarde, trayendo café y unos pasteles de la pastelería aragonesa que habíamos descubierto cerca de la galería. Me observó trabajar en silencio por un momento antes de hablar. ¿Sabes qué es lo más impresionante de todo esto, Lucía?, dijo finalmente. No es que hayas sobrevivido a lo que Javier intentó hacerte, es que siempre fuiste más fuerte de lo que él imaginó, incluso antes de que mostrara quién era realmente. Dejé mis herramientas y me volví hacia él, considerando sus palabras. Quizás, respondí después de un momento, o quizás es que nunca dejé que definiera quién era yo realmente, incluso cuando pensaba que lo amaba, y esa, creo, fue mi verdadera obra maestra. No las esculturas que había creado y que ahora adornaban casas y oficinas por toda la ciudad, sino la mujer en la que me había convertido. Una mujer que no era solo una superviviente, sino una creadora, no solo de arte, sino de su propia vida, no solo esculpida por las manos de otros, sino, por fin y completamente, por las mías propias.